En esta lección continua que nos ofrece en las lecturas de la Palabra de Dios en este día, donde continuamos tanto la lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde veíamos ayer como Pedro y Juan, subiendo al templo, curan al tullido que está en la puerta y entra con ellos dentro del templo y todo el mundo queda asombrado. De la misma manera, la escena de los discípulos de Maús, ambas lecturas se prolongan en la liturgia de la palabra de este día de la octava de Pascua. Estas lecturas son preciosísimas porque ayer veíamos el signo y hoy se nos ofrece el significado. Pedro y Juan han realizado un signo claramente en nombre del Señor Jesús. Pero se ha congregado una muchedumbre que conoce a este tullido, a este paralítico, a este que está tullido en la puerta del templo, que está mendigando y pidiendo limosna. Y dicen algo que se nos debería quedar clavados. ¿Por qué nos miráis como si nosotros hubiésemos hecho por nuestro propio poder a este hombre ponerse en pie y quedar sano? Es decir, siempre el signo, el milagro, la curación, el signo, el que sea, tiene que ir acompañado de la palabra, de la predicación. Algo que la Iglesia en muchos lugares, que muchos de nosotros los misioneros hemos olvidado o hemos dejado de un lado, hemos sido negligentes. Nos parecía que con hacer cosas, que con hacer signos, que con hacer gestos, que con hacer obras, que con proyectos, que con desarrollo humano, promoción de la mujer, con guarderías, escuelas, dispensarios, signos que nunca van acompañados o rara vez van acompañados explícitamente de una palabra que explica el signo de por qué lo hemos hecho. Lo hemos hecho, primero, en el poder de Jesús el Nazareno. Estamos seguros de que todas las personas que se acercan a los proyectos de la Iglesia, sea Cáritas en nuestras parroquias en Europa, o sean nuestras pobres gentes de África que se acercan desesperadas de sus múltiples necesidades a las obras de la Iglesia, estamos seguros de que la gente entiende el signo. Estamos seguros de que la gente sabe por qué está la Iglesia en esta selva, en este desierto, en este descampado, en este arrabal, en estas megaciudades llenas de miseria, de pobreza, o en nuestras superciudades tecnificadas y superdesarrolladas, pero llenas de otra clase de pobreza. ¿Estamos seguros de que la gente entiende por qué las parroquias abren sus puertas? ¿Por qué servimos a la gente? ¿Somos una agencia humanitaria paralela al Estado? ¿O el signo es suficientemente elocuente y va acompañado siempre, como hacía Jesús, que realizaba un milagro y después comunicaba su significado y una enseñanza? La curación del paralítico que bajan por el techo. Le dice una palabra: tus pecados están perdonados, y después le dice: levántate y anda, para que vosotros sepáis que Jesús es el Mesías, que Él ha resucitado, que Él está vivo, que Él actúa en medio de nosotros. Y les anuncian un querigma, y además es una lectura muy larga, donde hoy no hay ningún signo, el signo fue ayer. Pero hoy Pedro y Juan se toman la molestia de ponerse frente a la multitud que conoce a este tullido y les explican lo que han hecho, cómo lo han hecho, quién lo ha hecho y por qué lo han hecho. La Iglesia de verdad anuncia a Jesucristo, habla de Cristo, los sacerdotes hablamos de Cristo. Cuando las gentes, los pobres, quienes sean, se acercan. ¿Cuántos musulmanes se acercan a las Cáritas de nuestras parroquias en España? ¿Y la gente entiende por qué Cáritas existe? Porque yo creo que muchísima gente, por ejemplo, en países como España, por decir mi país de origen, muchísima gente se cree que los musulmanes deben de pensar, la musulmana de turno que va a Cáritas y se lleva una funda, una bolsa llena de yogures y de conservas y de cosas, que pensarán: qué maravilla son los cristianos. Porque como no tenéis ni idea, muchísima gente no tiene ni la menor idea de lo que piensa un musulmán, cuando ve esas cosas. Pero yo os voy a decir lo que piensa un musulmán, porque a mí me lo han dicho aquí muchas veces. Los cristianos no se dan cuenta. Alá es tan inteligente que si quiere mueve a los cristianos sin que los cristianos se den cuenta para ayudarnos. Y yo vivo en la fantasía de creyéndome de que estoy haciendo signos maravillosos de la caridad de Cristo y de la caridad de la Iglesia,
abriendo las puertas de mis oficinas de Cáritas y pensando que les estoy anunciando a Jesucristo porque la señora se ha llevado una bolsa llena de yogures. Y la señora lo que está pensando: Alá, qué bueno eres, viva el Islam, porque has movido a los cristianos, sin que lo sepan, a ayudarnos a nosotros los musulmanes, que somos tus hijos fieles y ellos son los infieles. Y si tú quieres mover a los infieles para que nos ayuden a nosotros los fieles, que somos los musulmanes, pues lo sabes hacer perfectamente. Pero nadie en esa Cáritas, en ese despacho parroquial, en esa parroquia, le ha explicado nada a esa mujer. No le ha explicado el signo de la bolsa de los yogures o del ropero. Nadie le ha explicado nada. Ah, no, yo no me meto en eso, no. ¿Por qué? ¿Por qué no hablas de Cristo? ¿Por qué te avergüenzas de Jesucristo? ¿Por qué no explicas el signo? ¿Por qué no explicas tú, que eres voluntaria de este programa de Cáritas? ¿Por qué no le explicas a esa persona que ha entrado por la puerta por qué tú estás sacrificando tu tarde en ese ropero, repartiendo esa comida? ¿Y por qué no anuncias a Jesucristo? Pedro y Juan en el templo realizan un signo extraordinario. Primero, porque no tienen oro ni plata. A lo mejor no tienen ni ropero ni yogures. Pero tienen el poder de Jesús el Nazareno que vive en su corazón. Y hacen un signo porque el poder de Cristo está actuando a través de su pobreza. Y el poder de Jesucristo, el Espíritu del Señor resucitado, el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, en la Iglesia y en cada uno de nosotros que formamos esa Iglesia, está actuando con poder. Pero si la gente no entiende el signo, no sirve para nada. Si no tiene un significado. Que rechacen el signo. El signo en sí es atractivo. Hombre, que te curen, que tengas lepra y te dejen sano, que estés tullido y puedas andar, es estupendo. Pero bien Jesús les dice: vosotros lo matasteis a Jesús el Nazareno, pero no lo hicisteis por maldad, lo hicisteis por ignorancia. Pues ese Jesús, que volverá de nuevo en gloria, ese Jesús a quien vosotros matasteis, es el que está vivo, resucitado, actuando y ha realizado el signo de este hombre. Y lo que tenéis que hacer vosotros, que habéis visto el signo de este hombre, no solo este hombre que ha quedado sano, sino vosotros que habéis visto el signo, porque nosotros no hemos curado a este luciado, a este tullido, a la puerta del templo, solo para que el tullido pueda caminar con sus dos piernas. Le hemos curado para que todos vosotros, los que estáis viendo el signo, os arrepintáis de vuestros pecados, os bauticéis y acojáis a Cristo como vuestro Señor y como vuestro Salvador. Si Cáritas, si la misión de la Iglesia Católica aquí, yo en Gode, si la Iglesia Católica en el mundo entero, todo lo que hace no sirve para que la gente reciba a Jesús como su Señor y su Salvador, la gente se sienta atraída a entrar en la Iglesia, la gente se arrepienta de sus pecados y la gente acepte la conversión y la salvación en Cristo Jesús, la misión de la Iglesia es completamente inútil. La escena de los discípulos de Emaús nos ayuda a entender cómo estos hombres que son capaces de correr en la noche y que son capaces de hablar a los discípulos que están todos reunidos con tanto entusiasmo, para mí es de las cosas más bonitas. Han visto al Señor, les arde el corazón, se les han abierto los ojos, han corrido en la noche, dan testimonio de lo que les ha pasado, de las maravillas que ha hecho el Señor en su vida, a través de la Escritura y a través de la fracción del pan, que es la Santa Misa, que cuando están hablando se aparece Jesús. Es decir, el testigo es la persona que habla con tanto entusiasmo de Jesucristo, su palabra tiene tanta fuerza, tanta veracidad, comunica tanto Espíritu Santo, que el oyente no solamente escucha su testimonio, sino que se convierte en testigo, que es que Cristo mismo se aparece. Es decir, la palabra de un cristiano tiene tanta fuerza, su testimonio tiene tanta fuerza, que no convierte al oyente en oyente, sino que convierte al oyente en testigo. Yo creo porque tú has testificado, pero tu testimonio tenía tanta fuerza que yo mismo he visto al Señor y se apareció en medio de ellos. Y les dice, no os asustéis, no soy un fantasma, soy yo. Y otra vez, ¿qué es lo que enseña? Los signos de sus clavos. Mirad, la Iglesia lleva en su carne
La Iglesia es la carne del resucitado. La Iglesia lleva en su carne las huellas de la pasión de Cristo. Si no hemos sufrido, no somos testigos. Si no nos han crucificado, no somos testigos. Si no nos han humillado, perseguido, calumniado, si no nos han rechazado, si no nos han coronado de espinas, si no nos han flagelado, con la palabra o con el látigo, da igual. Si a la Iglesia no la han maltratado, como maltrataron a su Señor y su cabeza, su esposo y su pastor, no somos la Iglesia de Jesucristo. Pero qué honor es el de cada cristiano que lleva en su carne y en su vida las huellas de la pasión de Cristo. Porque entonces la Iglesia sí puede decir, mírame, la Iglesia no es un fantasma, la Iglesia no es una ideología, la Iglesia no es una multinacional. La Iglesia refleja en la historia, en cada lugar y en cada época, el misterio de la Pascua del Señor. Pero no porque ella reproduce unos actos litúrgicos únicamente, que es importantísimo y maravilloso, no, sino porque ella ha experimentado, porque ella existencialmente ha compadecido, ha padecido la pasión y ha triunfado en la gloria de su Señor. Por eso, cuando se aparece, les dice, paz a vosotros. Qué maravilla es cuando la Iglesia se presenta ante el mundo como testigo de Jesucristo resucitado, porque lo ha reconocido, porque le arde su corazón y es capaz de hablar con tanto entusiasmo que la gente reconoce en la Iglesia el rostro del Señor Jesús. Que nos desprecien, que nos rechacen, que nos humillen, que sea lo que sea, pero que la gente sea capaz de nunca olvidar que nosotros estamos aquí solo por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importantísimo. Recuerdo perfectamente, y quizá lo he contado alguna vez, cuando pasó el huracán George por la República Dominicana, y yo era el párroco de San José de los Llanos en septiembre de 1998, y no dejó piedra sobre piedra en esa pobre isla, porque fue devastador, pues la Iglesia Católica, como no podía ser de otra manera, en toda la República Dominicana se puso en marcha para salir al socorro de las gentes que más sufrían. Y con nosotros, como con tantos párrocos y parroquias y comunidades religiosas, pues la gente se volcó en generosidad y la Iglesia pudo repartir muchísima ayuda a la gente que más sufría. Dentro de mi gigantesca parroquia, que tenía más de 60 comunidades, había una comunidad especialmente difícil de evangelizar, que era la comunidad de Paloma. Yo ya llevaba más de un año en la República Dominicana y había ido muchas veces a celebrar la Santa Misa a esa comunidad, pero yo había sido un completo fracaso. No teníamos capilla, como en la mayoría de los lugares donde celebraba misa, y bueno, pues en ese caso estábamos usando un aula de una de las clases de la escuela pública. Y siempre venían pues 3 o 4 señoras y un puñado de niños. Y yo no tenía conocimiento de que se había corrido la voz de que como yo me pasaba la semana, los días repartiendo funditas de comida con arroz, con harina, con aceite, azúcar, café, pasta, de todo, para que la gente pudiera comer, y me tocaba misa otra vez en la comunidad de Paloma, y hacía poco que había pasado, hace una semana solamente que había pasado el huracán, pues voy a Paloma a celebrar misa. Cuando llego al aula, no cabía la gente. Bueno, se me saltaban las lágrimas. Dios mío, qué grande eres, pero esto es un milagro. Pero si yo me esperaba 4 señoras y un puñado de niños, y aquí esto está a rebosar de gente. Pero Dios mío, ¿cómo has tocado los corazones de la gente? Mientras estoy preparando para misa, con mi maletín portátil, entra un chaval corriendo que se había asomado dentro de mi camioneta todoterreno y grita a todo el mundo dentro de la iglesia que el padre no ha traído nada. Y desapareció todo el mundo, menos mis 4 señoras y el puñado de niños. ¿Por qué se habían reunido todos para misa? Porque pensaban que les iba a repartir comida, ayuda humanitaria. Y cuando vieron que no había ayuda humanitaria, se acabó la misa. Y eso para mí fue una gran lección, aparte que fue una tarde bastante dura, bastante triste y bastante amarga, pero me ayudó a entender la misión de la Iglesia y lo decepcionante que puede ser la Iglesia
y lo manipulada que puede ser la Iglesia y lo engañada que puede vivir la Iglesia, creyéndose que tiene multitudes a su alrededor, pero multitudes que para quienes no les interesa nada Jesucristo. Yo me quedo pensando, ¿para qué existirán las Cáritas y las oficinas de caridad y los servicios y los roperos y los emigrantes y todo esto, si al final la gente no se ha encontrado con Jesucristo? Si se encuentran o no se encuentran, bueno, pues al fin de cuentas ya es una decisión personal de cada uno, pero que la Iglesia no haga el esfuerzo de anunciar a la gente a Jesucristo mientras se acercan a nuestros servicios de caridad, me parece deplorable. Que se dedique el ayuntamiento a repartir yogures y roperos. ¿Qué más da si la chaqueta te la da y el yogur Danone te lo da la parroquia o te la da el ayuntamiento del pueblo? ¿Qué más da? Si al final es lo mismo. La musulmana sigue pensando que Alá movió el corazón del alcalde, como pudo mover el corazón de estos cristianos que son unos infieles. Y la gente que normalmente atiende a todos estos musulmanes en España, que no tiene ni idea de lo que es el Islam, se cree que porque ha visto 4 musulmanes ya sabe lo que es, cómo piensa y cómo razonan los musulmanes, y no es así para nada. Yo llevo 12 años en medio del corazón de lo más radical del Islam y sé muy bien cómo piensan. Y no estamos dando signos que produzcan el encuentro con el resucitado, mientras al signo que veíamos ayer, tanto en los Hechos de los Apóstoles, la curación del tullido, como en el Evangelio, que nos explican las Escrituras y nos parten el pan, para que el signo, hoy, en las 2 lecturas, Hechos de los Apóstoles, Evangelio de San Lucas, se explica el signo. Veámosle al Señor en la celebración de esta Eucaristía, que nos ayude a preguntarnos, ¿tengo el coraje de explicar el signo? Porque hacer signos de beneficencia es muy reconfortante personalmente, pero es muy engañoso y no sirve para nada para la misión de la Iglesia. Lo que sirve para la misión de la Iglesia es si el signo hace que la gente se encuentre con el resucitado, se arrepienta de sus pecados, entre en la Iglesia católica y acoja a Jesús como su Señor y como su Salvador.